Muy, pero muy buenos días a todos mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos arrancando este call de mercado. Hoy hablamos con Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Vamos a hacer un repaso de, bueno, cómo fue la reacción del mercado, pero fundamentalmente lo que puede venir hacia adelante después del traspié en el Congreso. Juanma, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Qué hace Juli? ¿Cómo andan todos? Bueno, gracias por sumarse y sí, estamos acá para pelotear un poquito qué es lo que anduvo pasando. Dale, obviamente estamos viendo días que son bastante intensos, mucha expectativa, ¿no? Porque un poco lo que venía yo sosteniendo en distintos, bueno, un poco en el diario, también en distintos calls y demás, es que quizás lo que más se afectaba no era tanto el mensaje de la ley en sí, porque había perdido bastante fuerza después de haberse corrido la cuestión fiscal, pero sí se atacaba un poco las expectativas sobre el delivery que podía hacer el gobierno hacia adelante. Yo creo que el gobierno trabajó en eso en las últimas horas y por eso tuvimos una reacción que los activos bajaron, porque vemos que las acciones y los bonos sí están cayendo, pero si uno observa el tipo de cambio está bastante más estable. Me parece que un poco respondiendo a los datos macro y las expectativas que quiso aplacar un poco Caputo en las últimas horas. ¿Cómo lo viste vos, Juanma? ¿Y qué balance puedes hacer de la reacción del mercado y del gobierno también? Sí, mira, como decís vos, la ley Omnibus era muy ambiciosa. Fíjate que, de hecho, para obtener el dictamen de mayoría ya la habían modificado un poco previo, previo al debate y aún después de obtener el dictamen se quitó el paquete fiscal, ¿no? Entonces, como que en realidad, para los que miramos los números fiscales, monetarios y la macro en general, el hecho de que no pasara la ley no te afectaba en eso puntualmente, pero sí es una señal de algo que ya veníamos mostrando nosotros en nuestros informes, ¿no? O sea, que el gobierno en minoría parlamentaria tiene que negociar con distintos actores, ya sea legisladores de distintas provincias, gobernadores, que es lo que vimos en estos días, para poder llevar adelante su agenda. Algunas cosas fiscales pueden no pasar por el Congreso, de hecho, muchas de ellas no lo hacen. Por ejemplo, ayer salió el tema de los subsidios al transporte, cuestiones así, que el gobierno todavía las puede hacer, pero yo creo que lo más importante, desde hace años, ¿no? Nosotros venimos diciendo que lo más importante son las cuentas públicas y el gobierno presentó en su primera semana un plan ambicioso de ajuste fiscal que es bienvenido en el sentido que es el ancla más importante para nosotros. O sea, en ese sentido coincidimos con el gobierno. El tema es la ejecución ahora, ¿no? O sea, llevarlo adelante este, al menor costo político posible. Porque ahora lo que vimos en esta semana con la ley ómnibus y con todo, es que un poco, tanto desde el gobierno como las provincias, los legisladores, todos los actores políticos, se tratan de repartir el costo político que va a tener el ajuste. Entonces, para nosotros siempre la cuestión pasó por la administración del costo político del ajuste. O sea, y ahora vamos a empezar a ver eso porque, por ejemplo, tuviste esta semana el aumento en transporte en el AMBA, tuviste ayer que se supo que se van a reducir los subsidios al transporte también para el resto de las provincias. Entonces, bueno, ahí es ver cómo hace el gobierno para llevar adelante el ajuste, minimizando el costo político, para tratar de normalizar la economía, que depende básicamente de que vos tengas equilibrio en las cuentas públicas. Claro, y ahí digo, ¿no? Lo que sí se veía era la afectación de las expectativas en cuanto a la posibilidad del gobierno de avanzar en desburocratizar la economía o en la situación del Estado, en tener más flexibilidad en algunas leyes o en algunas cuestiones de la administración como para poder normalizar la macro. Y ahí quedó muy claro cómo Caputo salió a dar datos macro que en general no se dan, ¿no? Porque anticipó el equilibrio financiero, después también te anticipó la inflación que viene en enero, eventualmente la que va a venir en febrero también, según sus estimaciones, y también en el paralelo, Milei en el exterior diciendo vamos a sacar el cepo en junio. Se apuraron a dar buenas noticias para poder generar cierta calma. ¿Vos
¿Y qué pasó con el dólar? No subió. O sea, subió un poquito el lunes, que fue el martes, y el miércoles y el jueves cayó. Entonces, ¿sentís que el tipo de cambio miró más los comentarios de Caputo, que también salió a tuitear diciendo vamos a mantener el ajuste fiscal, no vamos a emitir, etcétera? ¿Sentís que el tipo de cambio respondió más que nada a eso? Sí, en parte respondió a eso y en parte considera también que si vos mirás en tipo de cambio real, histórico, en realidad el dólar libre, el contado con liqui, el blue, el que vos quieras, está caro en términos históricos. O sea, si vos mirás la historia y lo mirás en pesos de hoy, por ejemplo, vos tenés que, usando las series del Banco Central, vos tenés que el promedio del tipo de cambio único de la época de Kirchner, ponele, era de 1.110 mangos de hoy el único, el libre. O sea, él tenía un tipo de cambio caro, después, bueno, se fue apreciando con los años, pero si vos mirás la totalidad de la historia, estás en un tipo de cambio real alto hoy. Entonces, yo creo que está eso desde lo fundamental, y después también acordate que tenés una licuación de pesos bastante importante en un contexto de un cepo cambiario que todavía sigue muy, muy fuerte. Pensá Sí, que en licuación realidad y cuando devalúan a 800, la brecha cae fuertemente porque, primero, bueno, se setean un poco expectativas, se dice lo del ajuste fiscal, ir al equilibrio financiero. Seguís teniendo el tema de los stocks, pero en el margen como que la situación te ayuda, qué sé yo, vos venís comprando reservas en el MULC, compraron desde la devaluación, compraron más o menos 6.700 palos desde la devaluación. En lo que va del año, casi 3.900 en el MULC. Entonces, como que tiene buen momentum, si querés, la cuenta externa como para aguantar que el tipo de cambio no suba más, pero tenés esas dos cosas. En términos reales está caro y tenés unos controles cambiarios que todavía son muy, muy férreos, digamos, ¿no? te sumo también que se están sacando mucho peso de la calle, ¿no? Con el tema del Bopreal y las estrategias en las licitaciones también para retirar pesos y quitar presión. Entonces, le sirvió un poco de buffer eso. No sé Sí, sí, si mira, en la etapa inicial del gobierno lo que nosotros vimos es que vos mantenés los controles de cambios, aprovechás la estacionalidad de la demanda de pesos también, y eso, junto al anuncio de ajuste fiscal, lo que te lleva es a que haya bajado la brecha. El tema es cuánto tiempo más podés hacer esa estrategia, porque pensá que ya desde febrero te empieza a caer la demanda de pesos. Está bien, todavía tenés los controles de cambios. En esa etapa inicial yo creo que se apuntó a licuar esos pasivos en pesos para tratar de empezar a sanear la hoja de balance del central. El tema es que también es una cuestión de expectativas hacia adelante, porque si vos vas fino a los números, en realidad vos una parte de lo que redujiste de pasivos remunerados en pesos, pases y LELIC, vos fíjate que al principio del gobierno muchas LELIC se fueron a pases, o sea, no tuviste ningún plan Bonex, no tuviste ninguna terapia de shock, digamos, monetaria, pero pasaste parte de eso a pasivos remunerados en dólares también, ¿no? Con el Bopreal, o sea, el Banco Central sigue como deudor ahí, con una deuda en dólares, que es el Bopreal, digamos, que no deja de ser un pasivo remunerado también, porque, por ejemplo, tienen tasa de interés. Entonces, yo creo que es una cuestión de expectativas y yo, de vuelta, lo más importante va a pasar por reducir las necesidades de financiamiento del Tesoro, o sea, el ajuste fiscal. sí. Cuando el mercado se convenza de que verdaderamente es sostenible en el tiempo esto, ahí yo creo que va a ser mucho más fácil hacer el resto de las cosas, entre ellas terminar de acomodar los precios relativos, salir de los controles cambiarios, que eso es totalmente necesario para que la economía esté saneada. Por eso nosotros decimos que esto es como una etapa previa a implementar un plan de estabilización verdadero en el cual vos ya tengas precios relativos más o menos ajustados y no tengas controles de cambios. Esta etapa inicial es como que está tratando de sentar las bases para
programa una vez que sea anunciado, digamos. Ahora, vamos un poco al tema de las inversiones, ¿no? Porque en este impacto en las expectativas cayeron las acciones en peso, cayeron 15%, también retrocedieron las acciones en dólares, los bonos también perdieron, ¿no? No mucho los bonos, o sea, cayeron respecto a su máximo, están 4 o 5% debajo. Y si uno observa, las acciones en dólares y en pesos caen 11% cada una, ¿no? En promedio, el Merval en pesos cae Sí, 11% sí. en el mes y en dólares también cae 11% en el mes. ¿Cómo ves esto una oportunidad? Dado que no se afecta tanto la dinámica económica, por lo mencionado por Caputo, ¿ves esta como una oportunidad? ¿Cómo estuviste viendo la Sí. dinámica en los precios? Mira, nosotros desde antes de saber quién iba a ser el presidente, nosotros nos mostramos desde lo fundamental como bullish en Argentina al mediano plazo. O sea, ganar a Massa o ganar a Milei, estamos bullish para el mediano plazo de Argentina en bonos y en acciones. Lo que siempre dijimos también es que en el corto plazo, todos estos cimbronazos políticos, como por ejemplo que volver a comisión la ley ómnibus esta semana, vos fíjate cómo te perjudicó, digamos, en el corto. O sea, la volatilidad de corto va a existir, no estás exento de eso, pero si vos ves los fundamentals de Argentina, nosotros somos constructivos para equity y para globales. En el equity nos gusta el sector oil and gas, que nosotros creemos que es estratégico para el país y que el gobierno que sea lo va a querer potenciar porque son inflows de dólares que son muy significativos. Y eso es lo que genera que esa entrada de dólares permita, primero, fortalecer a las empresas del sector y segundo, pagar los bonos de la deuda de Argentina. O sea, nosotros a estos niveles de precios nos parece una estrategia más, si querés, defensiva estar en los globales que en el Merval, porque si vos haces un análisis de lo que es la relación del Merval en dólares con lo que es el riesgo país, vos te da que el Merval por ahí está un poco sobrepriceado o que los bonos están sobrecastigados. Si vos mirás la misma relación con spreads corporativos, por ahí te da que está más alineado el tema, pero cuestión que la conclusión es que el activo de mejor relación riesgo-retorno nos parece a nosotros que son los globales de Argentina. Ahí depende cuál es el view de cada uno. O sea, el que es más defensivo, por ahí le recomendamos más una posición más conservadora, que sería el GD41, que tiene un buen indenture, o sea, buena protección legal, tiene mejor cupón que el GD30, por ejemplo, y es el que ha tenido una performance relativa más pobre con respecto al resto de los globales, entonces uno supone que a la baja te podría defender mejor que el GD30, y el que está más constructivo puede ir al tramo corto, o sea, GD29 y 30, que te amortizan rápido en comparación a los otros, y ante una normalización en la curva de Argentina, serían los de los que mejor le iría en moneda dura. Pensá que también, para el que sea más pesimista, incluso en un escenario de reestructuración, vos tenés globales que si te dan algo como lo que te dio Guzmán, que el canje de Guzmán en el 2020 valió entre 45 y 50, depende del bono, aún así ganarías guita comprando a estos precios, ¿no? O sea, depende siempre del bono y depende cuál sea el potencial valor de esa potencial reestructuración. Nosotros creemos que a Argentina no le conviene reestructurar directamente, o sea, iría muy en contra de sus intereses. Pensá que además, si hicieras eso, los acreedores te pedirían mejor cupón. Acordate que los cupones de los globales son muy bajitos. Y además te van a venir los acreedores y te van a decir, che, el flujo de dólares que se espera para Argentina es muy positivo. Entonces, Hablando de eso, ¿no? Del flujo, ha estado en el centro de escena en los últimos días el tema de qué puede pasar con la parte cambiaria, ¿no? O sea, ¿por qué? sí, ¿Cuál es la relación? Fundamentalmente porque Argentina necesita seguir generando divisas para que el Banco Central pueda seguir mejorando su hoja de balance y aumentar las reservas netas, pero para eso necesitas competitividad y el tipo de cambio a 800
ya perdió competitividad, o sea, a ese salto, producto de la aceleración inflacionaria. Entonces, hacia adelante habrá que ver cuál va a ser la estrategia cambiaria que tiene el gobierno. Caputo ha estado defendiendo la idea de que la inflación que viene hacia adelante va a ser menor, por lo cual la necesidad de un salto cambiario o de un crawling peg es menor respecto a lo que está especulando en el mercado en ROFEX o en general de lo que se habla. ¿Cuál es tu visión sobre el escenario cambiario en cuanto al tipo de cambio oficial y el resto también de los tipos de cambio, ¿no? Porque sin duda este crawling del 2% quizás no sea del todo consistente para que Argentina pueda seguir siendo competitiva. Si bien la inflación está apuntando a la baja por los datos de alta frecuencia y por lo que dice Caputo, sigue siendo a niveles altísimos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí, bueno, depende los supuestos de inflación que uno tome. Andá, si querés, al REM, como para tener algo oficial publicado. Si vos considerás el tipo de cambio real de hoy y tirás para adelante distintos supuestos de trolling y ¿cómo se llama? Y las expectativas de inflación del REM, vos tenés que la competitividad la perderías más o menos en algún lugar entre fines de mayo, la competitividad de la devaluación a 800, ¿no? Para fines de mayo, comienzo de junio, ¿no? Si vos vas con un sendero de inflación un poco más agresivo, eso te podría ocurrir más para fines de abril, si querés. Después, por su parte, si vos mirás lo que está implícito en bonos ser dollar link con respecto a tipo de cambio real para abril, te da que está un poco más arriba del que te daría siguiendo ese sendero. Pero no hay que perder de vista también lo que te comentaba recién, que en términos históricos igualmente el tipo de cambio real actual es caro o estás más o menos en el promedio desde el 2005 hasta antes de que venga el FMI Argentina en 2018. Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta también es que las compras en el MULC que viniste teniendo, las que te mencionaba recién yo, que desde la devaluación compraste más o menos 6.700 palos en el MULC, en lo que va del año casi 3.900, como que eso en el margen, sumado al desembolso del FMI y que esa parte, la parte FMI, digamos, ya la tenés cubierta, yo creo que le da cierto aire al gobierno para no tener que verse presionado a meter un salto discreto en el FX. Sí creo que lo que puede pasar es que se empiece a acelerar por ahí un poquito más el crawl. También vas a depender de cómo sea la inflación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí depende cómo lo vea cada uno. O sea, vos tenés que, a favor de que la inflación baje más rápido, lo que tenés es que la actividad económica se está contrayendo a un nivel importante. O sea, vos fíjate que los datos para enero de ventas minoristas, producción de autos, despacho de cemento, el índice construya, si vos mirás el IVA interno de la recaudación de enero también cayó, te muestra que la actividad está en contracción en enero y eso suele venir asociado a menores presiones inflacionarias, pero por el otro lado, tenés que los ajustes de precios relativos todavía no están completos y eso te va a seguir presionando. Y también tenés el hecho de que, por ejemplo, salieron muchos sindicatos a pretender paritarias con aumento mensual, ¿no? Entonces eso te dificulta un poco cortar la inercia. Y mirando lo que es el crawling peg, dejaría de ser útil para cortar la inercia un crawl alto también. O sea, el crawl Claro, eso te quería es una preguntar. cuestión es una cuestión temporal, este 2%, pero tampoco sería muy positivo que vos lo aceleres para no perder competitividad y tengas un crawl de 2 dígitos, porque eso no te sirve para ganar competitividad. Yo creo que como sigue el esquema de que los exportadores pueden liquidar 80 al mulk y 20 al contado con liqui, eso también te reduce un poco de presión. Yo creo que por ahí lo que puede llegar a pasar es que aceleren un poquito el crawl y ahí te fijas qué tanto, qué tanto estás comprando de reservas, porque ahí como que tenés dos cuestiones. O sea, los exportadores te liquidan y te dan oferta en el contado con liqui, y eso te contiene, digamos, que suba, porque tenés oferta por ese lado, pero también pensá que como los tipos liquidan 80 al multi y 20 al CCL, en realidad, si subiera el CCL, le queda también un tipo de cambio más atractivo al exportador.
Yo creo que todo esto lo vamos a tener un poco más claro cuando arranque la gruesa. Ahí, para comentar un paréntesis, si bien la cosecha mejoró y estás en cantidades más o menos previsto en niveles de 2022, o sea, previo a la sequía, esta vez los precios no te ayudan tanto, entonces por ahí lo que vos perdiste en el 23 por la sequía, o sea, el P por Q del 23 no va a estar al nivel, el P por Q del 24 no va a estar al nivel del 22, entonces no vas a recuperar todo ese flujo que perdiste en el 23 por la sequía, pero sí vas a tener un flujo importante. Hay que ver en ese sentido si, bueno, si las lluvias estas recientes aliviaron un poquito, porque la ola de calor había pegado ya, había empezado a pegar en los cultivos. Pero bueno, como te digo, la posición técnica en el corto plazo ayuda a que el BCRA no tenga que meter un salto discreto. Ahora bien, Sí. lo que decíamos recién, esto no es todavía un plan de estabilización, se necesita delivery fiscal, o sea, vamos a esperar a los números oficiales que se conocen el 20 de febrero, pero dando por bueno lo que dijo Caputo el otro día sobre el equilibrio financiero, la pregunta ahí va a ser, bueno, perfecto, ¿lo podés sostener en el tiempo? ¿Qué costo político tiene este ajuste que estás haciendo? Ahí de vuelta, si el gobierno incluso no lograra el equilibrio financiero en el 2024, si logra, por ejemplo, un equilibrio primario o un superávit primario tal que igual tengas déficit financiero, yo creo que igual el mercado lo va a ver con buenos ojos, porque pensá que partís de un Apunta déficit una mejora. financiero de 6,1, ¿viste? ¿Cómo? Yo, más que nada, para cerrar este call, digamos, entonces, para vos, está bien, dentro de todo, desdramatizar la derrota, si se quiere, en el Congreso por parte del gobierno en cuanto a la ley Ómnibus. Eh, Más que nada basándonos en los comentarios de Milei y de Caputo en cuanto al rumbo que no se modifica. O sea, como conclusión, porque fue el tema de la semana, el tema de la ley Ómnibus, para vos entonces está bien desdramatizarlo, más que nada para analizar el impacto en los precios. Lo que hay que desdramatizar es la parte de los números, o sea, porque pensá que el paquete fiscal ya estaba retirado. Lo que sí queda como incógnita hacia adelante es cómo va a ser el manejo político y la fuerza política del gobierno con respecto a la relación con sus adversarios políticos de hoy. Pensá que está obligado a negociar en el Congreso. Este Congreso es el que hay hasta el 2025, o sea, los jugadores son estos, vos tenés que jugar con estos jugadores. Y sí, lo que estamos esperando es a ver qué tan sostenible puede llegar a ser el ajuste fiscal, cómo administra el gobierno los costos políticos. O sea, todo pasa por ahí. Es totalmente bienvenido el acomodar las cuentas públicas siempre. El déficit crónico no va. Es lo que te generó la inflación de los últimos años. La inflación que tenemos es producto de necesidades de financiamiento del Tesoro que fueron en aumento, financiadas con emisión directa o indirectamente. Y la pregunta es, ¿qué tan capaz es el gobierno de poder reducir esas necesidades de financiamiento que son las que te presionan nominalmente? Cuando el mercado se convenza de que el rumbo es sostenible y que, y que es política y socialmente viable, ahí vamos a ver, yo creo, se va a ir destrabando valor, digamos, en los activos financieros. O sea, es el famoso delivery. O sea, el mercado quiere ver para creer, digamos. Bueno, Juanma, querido, muchas gracias por el view. Quedó claro, ¿no? Me parece que fue bastante clara la reacción de Caputo inmediato, con un mensaje en Twitter inmediatamente, y después dándole las entrevistas en La Nación Más y bueno, aclarando un poco cuál es el camino a seguir antes de que abra el mercado. Así que me parece que quedó claro, y yo creo que un poco fue exitoso, más que nada porque no tuvimos una disparada abrupta del contado y del dólar MEP, sino que más bien un escenario de estabilidad cambiaria en esta semana, que fue tan trascendental en cuanto a la parte política. Así que bueno, creo que el gobierno va a seguir trabajando en la parte de las expectativas, se da cuenta que es importante hacia adelante, y yo creo que dentro de todo le salió bien, pese a la derrota en el Congreso. Así que bueno, mucho para analizar. Juanma, querido, muchas gracias. Gracias a todos por lo que se sumaron a este call, y bueno, seguramente pronto vamos a hacer uno nuevo.
no van a faltar noticias para analizar. No, no, Así que siempre hay algo para hablar. siempre hay algo, siempre hay algo. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande. Vale, abrazo grande, Juli, abrazo a todos y bueno, nos estaremos encontrando. Dale, bueno, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chau, chau.